Llegamos hoy a la última de las parábolas que hemos seleccionado para esta serie de reflexiones en torno a cuestiones bíblicas. No hay duda ninguna que hay más parábolas de Jesús. Cristo enseñó muchas parábolas, muchas de ellas las tenemos escritas, pero hay otras muchas que él pronunció y que no se han registrado, no se han recogido. Este capítulo 13 del Evangelio según Mateo tiene una peculiaridad, y es que las parábolas que recoge están vinculadas a misterio del reino. Y cuando se habla de misterio, y vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que especialmente el apóstol Pablo lo utiliza varias veces para hablar del Evangelio de Cristo, que se le encomendó a él para anunciar a los gentiles y establecer la iglesia. De manera que estas parábolas no tienen que ver tan directamente con los judíos, sino con la generalidad de creyentes y por tanto tienen mucho que ver con nosotros en el día actual. Son pronunciadas en el mismo día que predicó sermones que están recogidos en el capítulo anterior. Es probable que el capítulo anterior termina con el atardecer o el mediodía de una fecha determinada del ministerio de Cristo y termina con la visita de la madre y los hermanos de Jesús. Ahora transcurre ese día y probablemente al día siguiente o al atardecer de aquel día, Jesús salió de la casa y fue a la ribera del mar. ¿Quiénes son los destinatarios primeros de las parábolas? Versículo 2. Se le juntó mucha gente. Hay personas que vienen de todos los lugares, algunos de la ciudad de donde Cristo había salido y otros de otros lugares diferentes, sabiendo que allí estaba Jesús, el que sanaba a los enfermos y el que enseñaba con palabras que nunca habían sido oídos de la misma forma y manera por las gentes y que contrastaban abiertamente con la enseñanza de los escribas y de los fariseos. El lugar en donde fue pronunciado, versículo 2 también, entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, de modo que aquello tuvo lugar en las orillas del mar de Galilea. Y el púlpito desde donde Cristo pronunció esta enseñanza era una barca. ¿Sería alguna barca de aquellos que eran discípulos suyos? Bueno, no tiene mucha importancia esto. Aparte que en los tiempos, en el contexto histórico, cualquier persona que necesitaba una barca para moverse un poco en el mar, no para llevársela con él, podía utilizar las muchas que estaban generalmente amarradas al borde del mar, en la orilla del mar. El auditorio era tan grande que no cabía en la casa, de manera que Jesús buscó un lugar amplio para poder predicar estas parábolas. ¿De qué habló Jesús? Versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas. Muchas cosas no eran asuntos de poca importancia. Nunca Jesús dijo nada a la gente enseñando, predicando, que no tuviese importancia. Es más, si hago un paréntesis aquí, no hay cosas importantes en la Biblia y poco importantes en la Biblia. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Aplicado esto a Jesucristo, el Verbo encarnado, todo cuanto Cristo dijo en su ministerio tiene una importancia capital porque es Dios manifestado en carne que habla a los hombres. La primera parábola es la parábola del sembrador y la enseñanza de la parábola es interesante. Está presentando las distintas reacciones que la gente tiene frente a la parábola. Habitualmente, tal vez por deformación, o por no haber leído el paralelo de esto en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 8, se suele aplicar a la predicación del Evangelio. De modo que el Evangelio se predica, hay gente que escucha, gente que se emociona, gente que se entusiasma, pero que no pasa nada, y hay gente
que escucha la palabra y produce fruto para Dios. Pero, aunque es verdad, y debemos aplicarlo también la parábola en este sentido, no hay duda ninguna que la parábola tiene que ver con quien oye la palabra, no importa quién sea. La palabra se predica y hay una reacción que compromete a todos los oyentes, nos compromete también a nosotros. La interpretación de la parábola es dada por Cristo mismo, versículos 18 al 23, en donde explica la parábola del sembrador. Pero notad que la semilla sembrada, dice Cristo, es la palabra de Dios, lo que Cristo llama aquí la palabra del reino. De otro modo, la proclamación del Evangelio. Pero el Evangelio no es un mensaje que tiene que ver solo con la salvación. Es la enseñanza que Dios da por medio de, primeramente por medio de Cristo y luego por medio de los que Cristo ha dejado para llevar y predicar el Evangelio a toda criatura. El sembrador es, en primer lugar, Cristo mismo, que predica el Evangelio del Reino. En segundo lugar, es todo aquel que proclama las buenas nuevas de salvación. Notad que en aquel tiempo el que predica es Cristo. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Ahora bien, los que predican la palabra de Dios, el Evangelio, están necesariamente ligados, vinculados a la enseñanza de Jesús. Cuando Cristo ordena la gran comisión, y Mateo la recoge en el capítulo 28, dice, id a las naciones y haced discípulos enseñándoles, ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. El terreno en que cae la semilla es el corazón del oyente, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, etcétera, etcétera. El que oye en general la palabra del reino. Ahora permitidme un paréntesis aquí. Se ha hecho mucho énfasis por parte de algunos sobre que el reino con artículo determinado tiene que ver solo con el milenio. Que Cristo anticipó el reino, pero que el reino se producirá en el milenio. Pero cuando Pablo habla de lo que ocurre con los que creen al Evangelio de la Gracia, dice que Dios nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino. Luego el reino tiene un sentido muy amplio en el Nuevo Testamento. Y de forma sustancial, quienes afirman que el reino tiene que ver solo con el milenio, dicen también que reino de Dios es una cosa genérica, universal, y reino de los cielos es otra cosa, que tiene que ver específicamente con el reinado mesiánico de Cristo en la tierra. Por tanto, tienen que llegar a afirmar que Cristo vino para ofrecer el reino mesiánico a los judíos, y fue rechazado y no pudo reinar porque los judíos no aceptaron el reino. No es esta argumentación no se sustancia bíblicamente. Mateo utiliza habitualmente el término reino de los cielos en su evangelio porque está respondiendo a una pregunta. Si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? ¿Qué reino? Los judíos esperaban que Cristo estableciese el reino, y el reino de los cielos, según la profecía de Daniel, etc., es el reino que desde el cielo va a establecerse en la tierra y que tendrá lugar cuando Cristo en su segunda venida venga a la tierra. Creemos, a la luz de la Biblia, que el reino de los cielos va a manifestarse visiblemente en la tierra en el futuro durante el reino milenial de Cristo, pero se manifiesta ya hoy espiritualmente en todos aquellos que, habiendo creído en Cristo, están en el reino. Ahora, aquí el sembrador se encuentra con 4 clases de terrenos. En primer lugar está el terreno
en que cae la semilla. Y como dije antes, versículo 19, tiene que ver con el corazón de los oyentes. Y hay un terreno que está junto al camino. Es muy fácil de entender esto. Hay una finca preparada para la siembra y alrededor de la finca, para acceder a ella, para llegar a los extremos de la finca, hay un camino donde la gente transita. Este terreno del camino, pisoteado por tantos pies, es un terreno duro. Por tanto, hay personas que, y se va a aplicar la parábola en este sentido, primariamente hay personas que escuchan la palabra, la semilla que Dios envía, pero no cae en terreno preparado para que fructifique. Es decir, el sembrador está sembrando la semilla de la forma que se llama voleo. Lleva su zurrón, su saco de semilla colgado bien sobre el pecho, bien a un lado, y mete la mano y va extendiendo, estirando, enviando la semilla a la tierra preparada. Algunas de estas semillas que caen al borde mismo del terreno alcanzan el camino. Y dice el texto que inmediatamente vienen las aves del cielo, que están muy atentas al campo para poder comer. Vienen las aves del cielo y comen toda la semilla que cayó en el camino. El Señor dice que estas aves del cielo simbolizan al diablo. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, posiblemente en el linde de la tierra, al final de la finca en donde está sembrando, probablemente hay un terreno que almacena, que acumula las piedras que se sacan habitualmente del campo cuando se ara, cuando se prepara para la siembra. Y esas piedras se han puesto en un lugar, debajo de ellas hay tierra, es probable que juntamente con las piedras se haya arrancado alguna parte de tierra y de hierba en la preparación, y ahí están las piedras almacenadas. Y ahí, en esas piedras o entre esas piedras, donde hay un sustrato de tierra corto, cae también una parte de la semilla. Y dice el versículo 20, ¿qué ocurre ahí? El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira ahora el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía raíz. Pero cuando el sol sale se quema porque no tiene raíz y se seca. Es decir, porque no puede profundizar la raíz de la planta en la tierra y por tanto el calor del sol que incide en ella, incide también en las piedras y ese se seca. No ha dado fruto ninguno. Se manifestó por un breve tiempo, pero no sirve para nada. Ahora, ¿qué significa eso? Versículo 21. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. De manera que son estos que reciben con mucha ilusión el mensaje del Evangelio, pero no tienen convicciones profundas. Le falta la raíz que sustenta esa afectación mental. Y cualquier dificultad que viene en su vida en contra de él por causa de la palabra afectada, produce un efecto de rechazo. Y para no tener compromisos, conflictos, abandona lo que había afectado mentalmente de la palabra y se desvía de ella. Ahora, versículo 7, parte cayó entre espinos. Los espinos nacen en el campo. Los espinos son fuertes. Y los espinos impiden que una planta que no sean los espinos, que nace entre ellos, pueda surgir, recibir la luz del sol, respirar bien el aire y por tanto ocurre algo. Esta parte que cae entre espinos, los espinos crecen y la ahogan. Es decir, no tiene resultado ninguno. Mira el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos
este es el que oye la palabra. Pero, y notad que hay un pero, y este pero, los peros, son palabras sumamente importantes porque establecen un contraste. Nació, sí, pero porque no tiene consistencia la palabra, el afán del siglo, el engaño de las riquezas, la ahogan y la hacen infructuosa. En aquel tiempo, la gente escuchaba a Cristo. Algunos entusiasmados y decían, nadie ha hablado como este. Pero la convicción de las palabras de Cristo está en su mente, pero no la han aceptado en su corazón. Algunos van y escuchan y dicen, bueno, he perdido la mañana o la tarde escuchando. Son unas palabras mal. Son aquellos cuyo corazón está endurecido y Satanás ha retirado de él la palabra para que no surta efectos. Ahora, ¿en dónde se está predicando? ¿Y cuál es la interpretación? Primero, ¿quién es el campo? Versículo 38. El campo es el mundo. ¿Cuál es la buena semilla? El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Y aunque esto tiene que ver con la parábola de la cizaña, puede aclararnos profundamente el contexto de la parábola del sembrador. El terreno en que cae la semilla es el corazón del hombre, y esta semilla que ha caído en lugares que no podía fructificar se pierde, viene ahora un contraste interesante, y es la semilla que cae en un terreno preparado para recibirla. Y dice el texto sobre el terreno bueno, que parte de la tierra, parte cayó en buena tierra y dio su fruto, versículo 8, cual a 100, cual a 60, cual a 30. ¿Por qué es buena esa tierra? Realmente la tierra es igual, la del camino que la del campo, que la de los pedregales, que la de los espinos. Es la misma tierra. La única diferencia o la diferencia importante es que el camino es una tierra dura, no preparada. La de los espinos y los pedregales son situaciones de preparación pseudo-religiosa, mientras que el sembrador, o quienes trabajaron antes de él, preparó convenientemente una finca, un terreno, para que recibiese la palabra y fructificase. Dios hace posible, con su acción, con su trabajo, que la semilla de la palabra penetre en el corazón del hombre y dé fruto para salvación en los incrédulos y para fructificación en los creyentes. La semilla que cayó allí, según la parábola, ha dado un fruto abundantísimo. Alguna de ellas produjo 100%, otros 60% y otros 30%. Pero toda la semilla caída en el terreno preparado por el sembrador o por los colaboradores suyos ha traído un resultado eficaz. E inmediatamente después de esta parábola, y permitidme que las mencione de paso, inmediatamente después de esta parábola, el Señor enseña la parábola del trigo y de la cizaña. Es distinta, pero ya está creciendo la semilla y ya el trigo asoma en la tierra preparada, pero se da cuenta que en medio del trigo hay también cizaña. Cizaña es una planta que inicialmente es muy parecido al trigo cuando nace, pero es una planta que no es buena planta, es una plaga en el campo. Y claro, algunos dicen, ¿quién puso esto en el campo si el campo estaba preparado? Y la respuesta bíblica es, versículo 28, un enemigo ha hecho esto. Satanás introduce en medio de la semilla buena de los auténticos creyentes, introduce cizaña que va a estropear la cosecha, va a deteriorar los resultados. Y algunos dicen, vamos a arrancar la cizaña. Dios dice, no
No lo podéis hacer porque no la distinguís vosotros. Y esta es una enseñanza que quiero mencionar aquí sobre la marcha. Nosotros no podemos juzgar la realidad de nadie, de la vida espiritual de nadie. Especialmente de aquellos que aparentemente son iguales a nosotros, viven entre nosotros, cantan como nosotros, tienen aparentemente las mismas inclinaciones que nosotros, pero no han nacido de nuevo, no son trigo. Son cizaña sembrada y puesta en medio del trigo para la confusión en el mundo del testimonio y del pueblo de Dios. El campo es el mundo. Inmediatamente después de esta parábola está la parábola de la mostaza. Y dice que la mostaza es una semilla chiquitina. Alguien le regaló a mi esposa una vez un colgante con un cristalito y dentro está una semilla pequeñita. Y ponía en el catálogo, es una semilla de mostaza. Bueno, la mostaza, hay muchos tipos de mostaza, de plantas de mostaza en Palestina, pero una de ellas efectivamente tiene una semilla pequeña, nace y es una hortaliza, pero esta hortaliza, si tú la dejas, crece bastante y se hace como un árbol chiquito, como una planta amplia, hasta el punto que permite que las aves del cielo se oculten, se escondan en ella. Y la gran enseñanza de esa parábola es que el Evangelio de la Gracia ha traído como consecuencia un crecimiento espectacular. La Iglesia de Jesucristo se ha extendido a lo largo del mundo, y Satanás, que procuró que en el campo hubiese cizaña, contra testimonio de preocupación para los que están observando el campo, pone aquí dentro de esta planta que ha crecido, pone las aves, y las aves aquí no son aves buenas, son aves inmundas. Cuando un árbol se llena de aves, se produce siempre un grave problema. Yo no sé si tenéis todos esta experiencia, pero yo sí la tengo. Tú te metes debajo de un árbol donde oyes a los pájaros cantar en él y vas a tener una dificultad seria. Primero, los pájaros hacen mucho ruido. Es necesario entender que los pájaros no son árbol, no son planta, están en la planta, hacen mucho ruido. Segundo, los pájaros destruyen el fruto. El mejor fruto se lo pican los pájaros. En tercer lugar, los pájaros ensucian tremendamente. Luego, si estás debajo de un árbol donde hay muchos pájaros, probablemente te manche con lo que ellos están largando. Esto tiene una enseñanza fantástica. La iglesia es un gran árbol, pero dentro de ese árbol se han metido quienes hacen mucho ruido, quienes comen el fruto de sus hermanos y quienes ensucian el reino de Dios. Cristo nos llama a prestar atención a todas estas cosas. Y debemos ir terminando con la aplicación personal. En primer lugar, en relación con la parábola del sembrador, lo que debe ser sembrado es el Evangelio del Reino, es decir, la doctrina bíblica. No hay mensaje que pueda ser proclamado con poder y eficacia en la Iglesia de Cristo que el mensaje de la Biblia. No es lo que nosotros queremos decir, es lo que Dios dice por medio de su palabra. Y hemos de entender que el Evangelio es siempre un mensaje doctrinal. No es algo que tomamos para ilustrar o animar a las personas, sino que es una doctrina que aplicada a la vida produce fruto para Dios. Y la evangelización va acompañada siempre en cualquier sentido, de una enseñanza doctrinal para aquellos que han creído. El trabajo de sembrar, siguiendo el ejemplo del gran sembrador que es Cristo, es un trabajo que debe hacer toda persona, porque la gran comisión no está limitada a algunos. Cristo dijo a todos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero la evangelización tiene que ir necesariamente acompañada, respaldada por una vida de testimonio consonante con el evangelio que predicamos. Ahora, hay distintos efectos
en la predicación. Cuando la palabra de Dios es anunciada, produce necesariamente varios efectos. En primer lugar, los que no quieren atender el mensaje. Tú no puedes obligar a nadie que escucha una exposición bíblica a que la acepte. Algunos están pensando en 1000 cosas diferentes y cuando terminó la exposición bíblica, la palabra de Dios, Satanás viene y retira del corazón de esas personas todo lo anunciado para que no fructifique. Otros son como el camino pedregoso, que es un proceso sumamente interesante. Oyen la palabra, la reciben al momento, están entusiasmados, la retienen por un cierto tiempo, según dice Lucas capítulo 8 y versículo 13, pero no hay raíz, porque es una aceptación intelectual y no una aceptación de corazón. Además de esto, están los que reciben la palabra como el terreno pedregoso y la retienen por un tiempo, pero vienen las dificultades y se van. Hay otros que están en un terreno espinoso. Fructifican, pero la posición social, el nivel económico y el interés personal impiden seguir cumpliendo la enseñanza del mensaje recibido. Finalmente está el buen terreno. En ese buen terreno, Dios preparó el corazón, el Espíritu Santo actúa, y esa palabra asumida, recogida, da fruto para la gloria de Dios. Tenemos el trigo y la cizaña, que es una parábola más o menos semejante, y son introducidos los malos junto con los buenos, apenas se distinguen, para que los resultados en apariencia sea un fracaso para el Señor. Gente que es convencida, pero no ha sido convertida. Y dice el Señor que esto es el resultado, la acción de la obra de un enemigo suyo. Viene las aves y la mostaza y las aves ahí metidas dentro de ese árbol, y ya he mencionado antes que son aquellos que, no siendo creyentes, están conviviendo con los creyentes. Y por último, permitidme mencionarla solamente de pasada, y es la parábola de la levadura. Normalmente, versículo 33, normalmente alguna interpretación es que la levadura es el fermento que Dios puso para que el reino de los cielos se extienda hasta que llena todo. Pero realmente sería la única vez en toda la Biblia que la levadura tiene que ver con algo bueno. La levadura siempre es figura de pecado en toda la Biblia. De ahí que en tiempos especiales de las fiestas de los judíos no podían tomar pan con levadura. Aquí lo que está explicando es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que se puso en el campo y fructificó en el campo anterior? Una semilla de Dios. ¿Qué es lo que produjo o lo que el sembrador extendió en la parábola del campo? Semilla de Dios. Y aquí la levadura habla de que alguien introduce fermento de pecado en medio de la sana doctrina. Y cuando este fermento de pecado poquito entra dentro de la doctrina, contamina toda la exposición y nadie sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tenemos que atender a estas parábolas por una razón. Porque dice el texto bíblico, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que tengo que preguntarme a mí primeramente es esto: ¿qué estoy haciendo yo frente a la palabra que estoy leyendo, que Dios me envía, que estoy meditando? La única forma de ser bendecido es una obediencia incondicional que fructifica en una vida transformada para la gloria de Dios. Yo pido al Señor que este tiempo de reflexión que hemos tenido sobre 9 parábolas haya sido de bendición para vuestras vidas y nos permita a cada uno de nosotros una reflexión especial que nos conduzca
a una nueva aproximación en cuanto a obediencia, en cuanto a glorificar a Cristo nuestro Señor, y que nos ayude a amar profundamente su palabra, predicar la palabra, ministrar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra y, sobre todo, obedecer la palabra para nuestra bendición y para la gloria de Dios. Que el Señor añada su bendición.